Nivel 1. Jeffrey Dahmer, Charles Manson, el hijo de Sam, John Wayne Gacy. Uy, ya nadie conoce a Jeffrey Dahmer, ¿no? Ahora resulta. Ay, güey, ¿qué pedo con la gente? ¿Qué pedo con la gente que te pones a hablar de la serie de Jeffrey Dahmer y... No, spoilers, no quiero saber. ¿Cómo spoiler? No mames, estaba... ¿Cómo que spoilers? ¿Qué no te enteras? Ay. Charles Manson. Charles Manson fue un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, conocido... Imagino que lo va a cubrir, pero este vato, güey, decía que en las canciones de los Beatles, o sea, George, Paul, Ringo y John, él decía, Charles Manson decía que los Beatles le mandaban a él mensajes subliminales en sus canciones, güey. El vato creía que de alguna manera los Beatles le decían a él que tenía que, pues, hacer un culto, güey. Por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 1960. En 1971, fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, en Beverly Hills, y al día siguiente, de un matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca, todo llevado a cabo por los miembros del grupo, que seguían instrucciones de Manson. Sus seguidores asesinaron a diferentes personas en otros momentos, y Manson también fue declarado culpable de 2 de estos otros asesinatos, los asesinatos de Gary Hinman y Donald Shorty Sea. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción del mismo nombre de la banda de Beatles. Hazme el favor, güey. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racias entre negros y blancos que, según él, se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. No mames. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racias. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. ¡Ey, tiene mi cabello! El término Helter Skelter fue utilizado más Me siento como los niños viendo La Sirenita. ¡Mamá! Adelante por el fiscal del juicio de Manson. En el momento en que la familia Manson comenzó a formarse, Manson era un exconvicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Manson fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional cuando en 1972, una decisión de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado. Manson estuvo encarcelado en prisión desde 1960. Güey, los asesinos en serie. A mí me interesa mucho este tema, no porque, uy, a ver a cuánta gente mataron. No. Me interesa saber qué tan psicópatas eran, 1, y 2, qué tan inteligentes eran estos hijos de... Porque, a ver, obvio, matar a alguien no se perdona. No importa que estés loco, lo que tú quieras, porque hay algunos que tienen pasados muy culeros. Seguramente en este iceberg sale Ed Kemper. Güey, Ed Kemper fue tratado de la verga por su mamá. De hecho, gracias a que su mamá fue de las peores personas que hizo, él terminó matando a su mamá y tuvo irrumación con su cabeza. A lo que voy... Estos güeyes, no tan inteligentes, eran más carismáticos y manipuladores. Sí, pero ¿sabes por qué eran listos? Porque como Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper en su momento, estaban sentenciados a la silla eléctrica. Pero nunca llegaron a la silla eléctrica porque se pusieron a confesar más crímenes a propósito para ganar tiempo, para que caducaran sus sentencias de muerte, para que se despenalizara la pena de muerte en sus estados, güey. O sea, estos güeyes tenían todo bien estudiado para pudrirse en la cárcel y ya está. Y falleció en 2017 por cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio. ¿A poco? Yo no sabía. A la edad de 83 años. El hijo de Sam, David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, fue un asesino en serie que asesinó alrededor de 6 personas durante todo un año. Se tiene la creencia que eran inteligentes, pero la realidad es que en esas épocas la policía era una gran caca. Dahmer es un claro ejemplo de ello. Claro, como en el caso de Jeffrey Dahmer, sí, güey. En el caso de Ted Bundy, güey. No mames, güey. No mames. Ted Bundy, güey. Es que esto todo se los voy a explicar un poco más el miércoles. Pero Ted Bundy se escapó 2 veces de la cárcel, mamón. 2 veces, güey. Uno se escapó por la ventana, porque lo dejaron solo y confiaban en él. Y la segunda, güey, se escapó entre los barrotes porque el vato dejó de comer durante meses para poder adelgazar y poder pasar entre los barrotes, güey. Todos sus asesinatos fueron con un calibre 44 de un revólver Charter. Este asesino causó tanta revuelta por asesinas a mujeres que solo se encontraba en el asiento del copiloto que la policía notaba el patrón y en 1977 pudieron atraparlo. La policía creía que era un trauma con las mujeres o algún tipo de fetiche, pues los escenarios que les dejaba a los policías eran estos. ¿Te das cuenta que el objetivo de ser un asesino es que no te descubran? Al contrario, güey.
muchos asesinos seriales nunca dejan de matar, los agarran, los liberan y siguen matando. Esos güeyes no quieren como tal el que no los atrapen. De hecho, un asesino serial se dice que ya se siente realizado cuando ya lo atraparon, cuando ya está preso, güey, de todas las mamadas que hizo. Porque obviamente ellos son conscientes de todas las mamadas que hacen, güey. Otra vez volvemos a lo mismo que ustedes dijeron ahorita, Jeffrey Dahmer, que es el ejemplo que la mayoría ya ubica, ¿no? Jeffrey Dahmer, güey, en todo caso, es real. El vato solamente lo cacharon y el güey como si nada, yo les voy a contar toda mi historia, ¿cómo ven? Así de sencillo. Su modus operandi consistía en deambular por la calle. Y cuando en el interior del vehículo se hallaba una pareja, disparaba 4 balas a bocajarro desde la ventanilla contigua a la del conductor. Sin embargo, también disparó a mujeres que paseaban solas por la calle. Buscan saciar sus deseos. Es diferente, porque por ejemplo, no estoy diciendo, ay, las mujeres son esto y los hombres son esto, pero muy fácil. El perfil de asesinos seriales en hombres y mujeres es muy diferente. Por ejemplo, una asesina serial mujer con rasgos, los rasgos de asesino serial femeninos van a que mata por interés, mata por conseguir un bien y todo. No como los pinches hombres que son más sádicos, son más de satisfacción inmediata, güey. O sea, realmente, y ese es nada más el inicio, es la punta del iceberg, como ahorita, de lo que son los asesinos seriales y las mentes que tienen, ¿sabes? Realmente llega a ser muy cabrón las mil y un cosas que tienen detrás estos güeyes para hacer lo que hacen. Que ojo, yo he escuchado historias de miles de asesinos seriales que sí, que sus mamás les hicieron tal y sus papás los golpeaban y abusaban de bla, 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 bla. Eso no justifica que maten a 20 personas, güey. O sea, de todos modos. Calle, que tuviesen el pelo largo y oscuro. De repente, las mujeres comenzaron a teñirse de rubio o se lo cortaron. Este güey me da hueva, no me gustó demasiado historia. Lejos, una vez que lo atraparon como si la fama y el egocentrismo le hubiera golpeado, sonreía ante las cámaras como si Sí, claro, como Richard Ramírez era un güey súper turbio. Güey, el vato se metía a casas donde había mamás solteras con sus hijos, violaba a las mamás, las mataba enfrente del hijo y dejaba al hijo vivo a propósito, mamón. Estuviera orgulloso de lo que había realizado. Una vez detenido, su testimonio se tomaba respecto al porqué de sus asesinatos. Explicó que el perro del vecino tenía un demonio en su interior que le decía que tenía que matar. A través de los ladridos le mandaba tales mensajes. El dueño del animal se llamaba Whit Carr, y su padre Sam, de quien se dice que había sido el objeto de la fijación de Berkowitz, y de ahí su apodo. Obviamente nunca se pudo demostrar si esta esquizofrenia era real o fue la excusa que él mismo utilizó para creerse su propia historia sanguinaria. Jeffrey Lionel Dahmer. Jeffrey Dahmer, ya, el que todo el mundo ya conoce, mamón, el que todo el mundo ya se sabe qué pedo con ese güey. Apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. A diferencia de otros asesinos mentales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, Jeffrey Dahmer asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Sino, por ejemplo, o sea, con lo que es Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, hay varios, pero Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, güey, tuvieron una infancia decente, güey, ¿sabes? O sea, la verdad es que mal que digas les fue mal en la vida, no les fue. Te digo, está Ed Kemper, güey, que su mamá abusaba de él, güey. Hay otros que vieron cómo su mamá era abusada por otro güey y les pegaban a ellos y luego, güey, hubo gente que de verdad tenía traumas muy cabrones y Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, claro que Ted Bundy no tuvo una vida mala. Lo único malo, entre comillas, de la vida de Ted Bundy es que él creció pensando que su mamá era su hermana. Sus abuelos nunca le dijeron la verdad. Es algo hasta cierto punto. Hay mucha gente en México que vive así. Que le dicen, no, ella es tu hermana. No, ella es tu hermana. Y es su mamá, güey. Es lo único malo en la vida de Ted Bundy. De ahí en fuera el vato no vivió otra cosa mala. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, Sí, ya estoy soltando todo y lo quiero decir todo el miércoles. Una víctima consiguió escapar esposada. Sí, ándale, el Ratter y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento. ¿Por qué diría que es su hermana? ¿Hola? A ver, no entendemos los contextos, pero se tiene la teoría de que el abuelo de Ted Bundy abusó de su hija y de producto de esa nació Ted Bundy. Y gracias a eso prefirieron decirle que era su hermana a que era su mamá, ¿sabes? ¿Por qué? Ay, no sé, si quieres ya preguntarle al señor, oiga señor, ¿por qué le dices eso a su hija? O sea, hazme el favor. Del hombre que lo había esposado, y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Porque no creo que salga aquí, pero mi asesina serial favorita es la primera de la que escuché y es la Mataviejitas.
que para los que no sepan, les voy a platicar solamente un poco de la Mataviejitas. Juana Barraza Samperio, para los que no la conozcan, fue detenida apenas en el año de 2006. No tiene mucho tiempo. Esta fue la señora de la que yo escuché en las noticias por primera vez y dije, ¿cómo que hay una señora en la Ciudad de México asesinando abuelitas, mamón? O sea, ustedes lo saben, mi abuelita es mi vida, mi amor, todo para mí. Y a mis 8 años, 9 años, yo lloraba, güey, de que pensaba, me daba miedo de que se fuera a meter algún día a la casa. Y era aquí en la Ciudad de México, ¿sabes? Para los que no sepan, no es de mis favoritas porque, ¡ay, está bien padre! No, sino porque fue la primera de la que me enteré, la primera de la que me dio miedo. Aparte de eso, era aquí de la Ciudad de México. Y aparte de todo eso, ella asesinaba a sus víctimas con llaves de lucha. Ella asesinaba a sus víctimas con llaves de lucha porque ella era luchadora. No mames, güey, no mames. Y a ver, ojo, a varios aquí en México seguro nos ha pasado, ¿ok? De que llega alguna señora vestida de enfermera o de lo que sea y quiere hablar con sus abuelos de la tarjeta del gobierno y que no sé qué. Así llegaba esta señora a las casas. Así llegaba, con esa pinta llegaba esa señora a las casas diciendo, ay, sí, venimos del gobierno a que no sé qué. Las viejitas la metían a su casa y en algún punto simplemente las mataba. Las asfixiaba con llaves de lucha y después de eso, pum, se pelaba de ahí. Fácil y sencillo. Y se robaba alguna cosa, como el recuerdito ya saben, lo típico que tenemos aquí en México, el recuerdito de los 15 años, algo así. Y en su casa tenía lleno de trofeos de viejitas. Que se calcula que mató alrededor de 37 viejitas aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué las mataba? Las mataba porque desgraciadamente ella tuvo una infancia culera. Y ella dice que ella reflejaba todo el daño que le había hecho su mamá en las ancianas. Desgraciadamente ella fue vendida por su mamá. Su mamá la vendió. Y tú dirás, ¿cuánto le pagaron? ¿100,000 pesos? ¿Un coche? ¿Una casa? No, la vendieron por 3 cervezas. Ni siquiera un cartón de cervezas. Por 3 cervezas la vendieron. Por 3 cervezas la vendieron a un señor que abusó de ella, que tal, que no sé qué. Obviamente, si la vendió por 3 cervezas, imagínate cómo fue antes, güey. Evidentemente, después de eso, pues se volvió una maldita psicópata. Y una cabeza en el congelador. Sí, y ella todavía sigue viva y hasta la fecha, ella es amiga de la reina del... ¿Cómo se llama? Está en la cárcel, güey. Y es amiga del Baster Gordillo, que era la exsecretaria de Educación de México. Es amiga de la reina del sur, la que era narcotraficante. Es amiga ¿de quién más era? No me acuerdo de quién más. Pero ella es de las duras. En la cárcel ella es de las duras. Hay entrevistas que le han hecho a la Mataviejitas y llegan y de que tienen sus mesas y de que se sirven tequila mientras las están entrevistando. La señora está muy bien parada en la cárcel, güey. Muy bien parada en la cárcel, por alguna razón. Es de las pesadas en la cárcel. Sí. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edwards fue identificado. Tecate o Corona. Y les voy a decir por qué. Hace rato vi en TikTok un güey que le ofreció cerveza al güey de Rammstein. Que, a ver, si no conoces quién es Rammstein, pues por Dios. Bueno, le ofrecieron cerveza a este güey y le escupió y era Tecate Light. Entonces, pues bueno. Al salir a explicar su caso en televisión, como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos. Oigan, yo cuando salió la serie de Jeffrey Dahmer, yo nunca me había interesado mucho en la historia de Jeffrey Dahmer. Me gusta su historia, se me hace interesante. Era un maldito psicópata, definitivamente. Pero lo que por morbo, literalmente por morbo, estaba yo leyendo así artículos de Jeffrey Dahmer. Busqué las fotos, o sea, porque si han visto la serie de Jeffrey Dahmer, ven que hay una parte en la que el policía ve las Polaroids, las fotos instantáneas, y ahí es cuando lo detienen. Esas fotos son reales, existen, güey. O sea, todo está basado en hechos reales, obviamente, pero existen y están en internet, güey. Yo nunca había visto algo tan ojete, o bueno, sí, pero que pensar en que eso pasó como tal así, estaba muy fuerte, güey. Están muy fuertes esas fotos. Hay una donde literal está en la mesa, una cabeza, unos genitales y las manos. Así, como si nada, como si fuera de, ay, miren, mis amigos de la carnicería me acaban de mandar. Así, güey. Más huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración. Si estaba mal ese güey, deja de eso, se los comía así, claro.
Una cosa es que haya sido el asesino de afroamericanos, porque así se le conoce, y otra, el caníbal de Milwaukee, güey. Qué miedo, güey. Y deja tú, esos asesinos son súper aseados y guapos. Si te fijas bien, saben tácticas de seducción. Es que es diferente, no es que las sepan. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en ese entonces, a ver, en los 70s, los asesinos seriales explotaron cerdísimo. Ya hemos visto varios indicios de por qué. Se supone que como veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, muchos papás crecieron con muchos traumas, bla, 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 y al tener hijos los criaron de una manera muy ojete, y en el año de los 70s, 80s, eso estaba en su mayor auge, enfermos mentales que no sabían su manera de asociarse con la sociedad, valga la redundancia, y terminaban haciendo esas pendejadas y después de la primera ya no pudieron parar, ¿no? Pero en ese entonces no había una manera de decir, hay asesinos seriales, güey, no había una manera de decir, es el mismo que está matando, no había manera, güey, no había manera. Uno, la policía eran unos mediocres de mierda. Y dos, aparte de eso, no había un perfil. Hoy en día hay gente que se dedica específicamente a perfilar asesinos seriales. A decir, este ya es un patrón, llevamos dos asesinatos que son muy similares. Ya hay alguien que se dedica. En ese entonces no había nada así. Sí, también el racismo, la mediocridad de la policía, lo que ustedes quieran. Entonces sí, me salió en TikTok de que en la realidad Dahmer se volvió amigo de la Glenda. Yo no entendí, ¿sabes si es real? Nunca fue amigo de Glenda. Nunca fue amigo de Glenda. Lo que pasó con Jeffrey Dahmer en su departamento no es que se llevara mal con su vecina. Él se llevaba bien con sus vecinos. Sí decían que había olores extraños, pero él los escudaba en eso. Él decía, sí, ya sé, huele raro, ¿verdad? Creo que es mi departamento, pero es que está llegando de otro lado, no sé qué. Mi ventana está rota. El güey lo veía normal. Al vato no lo acusaban de nada como tal. No había un indicio como tal de que de verdad les molestara. Y por ejemplo, se llevaba bien con esta Glenda. Se llevaba bien con ella porque obviamente él sabía que ella escuchaba todas las mamadas que ella escuchaba desde su ventanita, desde su rendija, ¿sabes? Pero dicen que la Glenda no vivía al lado de él, vivía en un edificio enfrente, creo. No, sí vivía en su edificio. Era su vecina de al lado. Sí era. Estoy totalmente seguro de eso. Análisis conductual del criminal en los aspectos psicológicos, sociales y de contexto social que tuvieron los asesinos seriales. Exactamente. ¿Has visto la serie de Mindhunters? No la he visto y tengo ganas de verla porque ahí hablan con Ed Kemper. Entonces tengo ganas de verla. Por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mental. Y vi que un güey dijo, Jeffrey Dahmer se comió al niño de 14 años. ¿Sabían que al niño de 14 años no se lo comió? Porque Jeffrey Dahmer, que casi no lo expresan, en la serie creo que solamente hablan de este tema en una ocasión. Pero Jeffrey Dahmer era un asesino serial de control. A él lo que le gustaba era evidentemente tener un maniquí como tal, de carne y hueso, para que hiciera todo lo que él quería hacer. O sea, tener el cuerpo allí en putrefacción, le gustaba el olor, le gustaba todo eso, sí. Pero el vato al mismo tiempo le gustaba también el hecho de que tuvieran movimiento, ¿sabes? Evidentemente una vez ya se le moría, pues ya lo aprovechaba y demás cosas, tenía el control encima de él. Pero el güey quería zombificar. Exactamente, a un güey lo quiso zombificar. No fue a uno, fueron a 4 de los que él cachó y asesinó. Fueron 4 intentos que tuvo de hacer zombies para que los zombies obedecieran sus órdenes, y las órdenes que él les iba a dar era que fueran sus sumisos sexuales, por así, sus esclavos sexuales, ¿sabes? Él lo que quería hacer era hacer zombies que fueran sus esclavos sexuales para poder de esa manera satisfacer sus necesidades retorcidas y horribles que él tenía, ¿sabes? Sus necesidades sexuales. Les metía ácido en el cerebro, ¿no? Sí. Pero es que otra cosa que no dicen, bueno, creo que sí lo dijeron en la serie, Jeffrey Dahmer estudió un tiempo en la militar. En la militar sí estudió medicina y demás cosas, pero desde ese entonces él ya hacía experimentos con animales que intentaba zombificar. Él en esa institución militar en la que estaba, él desde ese entonces ya intentaba hacer todo eso con animales, no sé si lo intentó hacer con personas, creo que no, pero desde ahí lo intentó hacer con animales, y él ya tenía ciertos estudios y hasta llegó a hablar con uno de los doctores que estaba más metido en esto de resucitar gente, que no, eso no existe como tal, pero de los que se dedican a esos pacientes que ya están en las últimas, a cómo regresarlos a la vida, ¿sabes? Eso mismo. Oye, güey, a mí no me digan de esto porque yo me pongo a ladrar 5 horas, güey, yo me pongo a hablar 5 horas de esto, me encanta. No se comía al niño de 14 años. Al niño de 14 años lo intentó zombificar, y cuando él intentaba hacer un zombie, no se los comía. Mente sano, y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Quería ser el Edo Tensei. John Wayne. John Wayne Gacy, güey. Este vato, la verdad, me da un miedo que te cagas.
Me da un miedo que te cagas. Yo toda la vida le he tenido miedo a los payasos, chat. Desde que tengo uso de memoria, en un cumpleaños mío llevaron un payaso, yo lo pateé, le metí una cachetada, lo arañé de la cara porque no quería que estuviera cerca de mí. Y güey, yo no sabía hasta que empecé a investigar de asesinos seriales que John Wayne Gacy, que el payaso eso que ustedes ven en películas, ese payaso está basado en John Wayne Gacy. Wayne, conocido también como Pogo el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violentó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, otras 3 en otros lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se supone, güey, esas 4 personas que fueron lanzadas a un río no fue porque estuviera cerca del río, fue porque en su casa ya no había espacio, güey. Hubo un punto en el que cuando él ya estaba a nada de ser capturado, habló con un abogado y le contó todas las cosas que él había hecho. Y le dijo en una hoja de papel, dibujó su entrada y su patio trasero y los acomodó todos en dibujos 1, 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 1. Los fue acomodando. El vato se acordaba perfecto en dónde estaban, en qué posición los había dejado, que ya no tenía espacio, entonces tuvo que poner uno encima del otro y ya tenía apilados 3 encima. El güey se acordaba perfecto de dónde había dejado todo eso. Le dijo todo eso a su abogado y después de decirle todas esas mamadas que hizo a su abogado, simplemente se quedó dormido en la oficina de su abogado. En eso, su abogado aprovechó, se salió del lugar, le habló a unos policías y les dijo, como tal, él no podía decir nada porque el privilegio de abogado, ¿no? Pero les dijo, ¿saben qué? Yo aquí estoy con John Wayne Gacy, él me dijo todo lo que hizo, no lo dejen escapar. Nada más eso. Imagínate que tu abogado, güey, diga eso, güey, a ese nivel, güey. A ese nivel, güey. Sí. O sea, a ver, si el abogado les hubiera dicho, no, es que este güey me acaba de decir que mató a tal y los dejó en tal lugar. Si él hubiera dicho todo lo que él le contó allá adentro, en el momento en el que llevan eso a juicio, hubiera salido en libertad. ¿Por qué? Porque el abogado violó la confianza de cliente-abogado. Entonces, con eso, el caso se va a la mierda. Se va a la mierda. Entonces, sí. Mira, hasta los abogados cometen crímenes. Ajá, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La mayoría de abogados cometen crímenes en cuanto a dinero, privilegios, quitarle cosas a la gente. En este caso, güey, estás hablando de un psicópata que mató 33 chavitos, güey. 33 menores de edad la mayoría, 26 menores de edad, güey. Hazme el puto favor, güey. Hazme el puto favor. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños vestido de payaso. Se hacía llamar Pogo el payaso. Es que me siguen interrumpiendo ustedes, pero se los agradezco mucho. En una entrevista, Jeffrey Dahmer dijo que le echaba ácido o agua hirviendo en el cerebro para que se comportaran como un zombie. ¿Y sabían ustedes que eso sí funcionaba? O sea, como tal, no los volvía a la vida. Pero él les hacía un hoyo con un taladro en la cabeza, le echaba ácido o agua hirviendo, y eso hacía que y al echarle agua y ácido al cerebro, el cerebro se hacía... Y en eso todos los brazos y todos se empezaban a retorcer, se empezaban a mover ya todo muerto, porque el cerebro aquí, el sistema nervioso, con una alteración de ese grado, se empezaba a mover, se empezaban a hacer así. Sí, tenía señales nerviosas. Es correcto, es correcto. La corteza cerebral es lo que nos diferencia de los animales. ¿Es correcto, doctor Artur? Es correcto. Pero entonces por eso el güey creía que iba en buen camino. Las neuronas, no son las neuronas. Es el sistema nervioso. Bueno, sí, neuronas, pero no es tanto lo neuronal, no es. Es más bien los nervios que tenemos aquí. Son los reflejos que te quedan. Como cuando matan a un pollo, que está feo, pero el pollo sigue corriendo. El pollo ya no tiene vida, ya no es consciente, solamente son las terminaciones nerviosas. Como cuando el pescado ya está muerto, pero se sigue viendo así, el pulpo también, que luego vemos pescados que se siguen moviendo. Es eso, güey. Evidentemente le metes al cerebro una alteración así que sigue conectada al sistema nervioso y todo se va a la mierda, se empiezan a retorcer y vale verga todo así completamente. Por eso Jeffrey Dahmer creía que estaba haciendo zombies, por eso creía que estaba haciendo bien en hacer el rigor, en hacer zombies. Y obviamente el güey sabía, el vato sabía, no se esperaba el rigor mortis. El güey lo hacía antes de que fuera el rigor mortis. Si no saben qué es el rigor mortis, es el estado en el que entra el cuerpo después de muerto. Creo que es después de 2 horas, 3 horas, que es que toda la sangre se va hacia donde estés. Por ejemplo, si yo me muero así, toda la sangre me terminaría aquí en el culo y en las piernas, ¿sabes? Entonces, él sabía cómo aprovechar antes de que se quedara el rigor mortis para poder echarle todo eso en el lóbulo frontal de la parte del cerebro, agua hirviendo, y que se empezara a mover así los cuerpos. Está muy cabrón. Perdón, llevamos 6 minutos de esto y yo ya me clavé y no he tragado. Personaje que creó él mismo.
Desde temprana edad tuvo una difícil relación con su padre, ya que lo maltrataba, lo golpeaba e incluso dudaba de su sexualidad. Su padre era un alcohólico que abusaba físicamente. Claro. Volvemos a lo mismo. En cuanto a Jeffrey Dahmer, no hubo realmente algo que lo fuera a... ¿Cómo te lo digo? Que nos indicara que él fuera a ser un asesino serial. No tuvo una mala infancia. John Wayne Gacy, por otro lado, sí tuvo una infancia culera. Él vio cómo su papá la golpeaba a su mamá, abusaba de ella. Aparte de eso, él llegó a ver cómo su papá O sea, él tenía tendencias homosexuales porque era gay. En ese momento, su papá lo golpeaba, le decía ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas. Lo insultaba, lo denigraba, nunca lo creía un buen hombre. La primera vez que su papá reconoció a John Wayne Gacy como hombre, lo miró a los ojos y lo respetó, fue hasta que tenía 28 años, se casó con alguien heterosexualmente hablando y estaba trabajando en un Kentucky. Hasta ese momento, su papá le dijo, bueno, ya no eres una decepción para mí. Hasta ese momento. De su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo bastantes problemas sexuales. Obvio, güey. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de John en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de John intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. No son inteligentes, son creativos. Sí, más bien es eso. Y sabes que también, pues era otro tiempo. Ahorita, al final de cuentas, ya están perfilados. El perfil de asesino serial como tal ya se tiene un poco más estudiado. Ya sabemos mucho más del tema. Porque en ese entonces no tenían ni puta idea de qué era lo que estaba pasando, güey. Literal, a ver, los cuerpos desaparecían y evidentemente no había manera de seguir un caso si no hay cuerpo, ¿sabes? Pero el forense del condado demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, John ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Estado me está asesinando, bésenme el c***, nunca sabrán dónde están nosotros. ¿Por qué en Estados Unidos hay tantos tipos de ese caso? Es más fácil de entender de lo que uno piensa, la verdad. Son dos cosas. La primera y la más importante es que aquí en México hay gente que seguramente ha matado 20 personas y no está en la cárcel, pero allá en Estados Unidos se les hace raro ver 20 personas que se murieron gracias a un cabrón. Y segundo, en Estados Unidos tienen la tendencia a salirse de las vías del tren. O sea, normalmente cuando alguien se sale del camino, se sale y regresa. En Estados Unidos, hasta cierto punto se acostumbra a que se salen del camino y se van a la verga. O sea, no solamente estamos hablando de asesinos seriales, estamos hablando de políticos, estamos hablando de gente radical, racistas, fascistas, clasistas, miles de personas que lo llevan todo al extremo. Entonces, por lo mismo, es una tendencia no tan poco común, por lo mismo, por el estilo de vida que se lleva en Estados Unidos.